Buenos días, aquí estamos una vez más. Este es video 34 para el 21 de julio. Es que vamos a ir al pueblo hoy donde hay conexión del internet y yo quería subir esto antes del domingo. Y entonces vamos a seguir hablando sobre los fariseos y cómo no entendían el lenguaje de Cristo, como él dijo en Juan capítulo 8. Estamos estudiando Juan 8 bajo el tema de sabiduría de Primera de Corintios capítulo 2. Y entonces vamos a seguir hablando sobre esto esta mañana y vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con lo que miramos en 1 de Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien. Padre, gracias por el tiempo que tenemos esta mañana para estar juntos. Te doy gracias otra vez por los que pasan por este canal, Padre, que tú traes para escuchar la verdad o para su condenación o para su salvación, Padre. Entendemos que cada vez que hablamos verdades, que es para una o la otra cosa, Padre. Si la gente escucha la verdad y rechazan la verdad o caminan en la verdad, todo es por tu voluntad, Padre, y entendemos esto también. Te doy gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana, aunque por video. Siento la conexión con los que son suyos, Padre, y doy gracias por la oportunidad de enseñar de tu palabra. Padre, guíanos en todo, ayúdanos a caminar en este camino estrecho y sobre todo poner en práctica las cosas que escuchamos. Como Santiago nos enseña, no es bueno ser solamente oidores, tenemos que ser hacedores de la verdad. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, la semana pasada, y quiero leer esta parábola una vez más, Lucas 13, 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9, la parábola de la higuera. Cristo dijo en versículo 6 empezando: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí estos 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que ocupa aún la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que cabe a su alrededor y la estércole. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. En el versículo 9 dice, y si da fruto, bien. La palabra bien no está en el griego. Dice, y si da fruto, la cortarás después. Así es el versículo. Y leyendo unos comentarios, dicen que el punto es que no había esperanza para este árbol que iba a dar fruto. Nada más que iban a dar otra oportunidad, esperar otro año. Si aplicamos esto a los fariseos y lo miramos dentro de todo, los evangelios, y el hecho de que Cristo dijo que vino a predicar a las ovejas perdidas de Israel y estaba predicando pues la verdad a ellos, y lo miramos adentro de esta parábola, es que no había esperanza para la mayoría de los fariseos. Sabemos que unos sí, Dios los alcanzó. Mejor dicho, Dios los predestinó. No tiene que ver que Dios intentando alcanzar a alguien, porque va a tocar a quien quiera. Ya lo hemos visto varias veces. Entonces, esta parábola habla muy bien de lo que estamos estudiando acerca de la sabiduría, acerca de ser escogido y todo. Los fariseos nunca iban a dar fruto. Eran religiosos, no más, por afuera. Cristo lo dijo, por afuera limpios, pero por adentro. Y desafortunadamente atrevo a decir que hay muchos, pero muchos que van a edificios cada domingo, cualquier denominación, creyéndose religiosos y tal vez aún salvos porque hacen una práctica
religiosa, un ritual, o por tradición o por costumbre están en estos edificios y no por una obra de regeneración por el Espíritu Santo. Y este es lo que estamos mirando. Otra vez menciono lo que Cristo dijo en Mateo. Dijo, muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor. No pocos, no dice que algunos, dice muchos. Y cuando hablamos de estas cosas y hablamos de doctrina, es muy importante que cree uno que dice que es cristiano o religioso acerca de las Escrituras. Es muy importante. Y entonces este tiene que ver con tener la mente de Cristo. Entonces volvemos a 1 de Corintios 2:16. Estamos en este capítulo, ya leemos todo el capítulo y estamos enfocándonos ahora en el versículo 16. Dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Piénsalo por un momento. ¿Qué quiere decir que tenemos la mente de Cristo? Hemos practicado de la palabra plenitud, o vamos a practicar sobre la palabra plenitud. Todavía no hemos llegado, estoy mirando mis notas. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué implica para nosotros los elegidos, los ungidos, los que Dios está o ha regenerado su corazón, ha puesto fe en ellos? ¿Qué quiere decir que tenemos la mente de Cristo? Vamos a Juan 15:15. Juan 15:15. Juan tiene mucho que decir sobre estas cosas. Y vamos a 15:15, donde Cristo está hablando, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Creo que leemos esto la semana pasada, pero noten lo que dice, os he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Entonces, todo lo que Cristo oyó de su Padre, los discípulos, los que escribieron las Escrituras, lo pusieron en letras para que nosotros podamos leer y entender, aparte de, obviamente, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿pero qué implica todo esto? ¿Qué implica que nos ha dado a conocer todas las cosas que Él oyó de su Padre? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Vamos también a Juan 16, 13 al 16. Juan 16, 13 al 16. Aquí nos dice el Señor, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Y entonces el Espíritu Santo está en nosotros para revelar las verdades a nosotros. Otra vez, un elegido de Dios, uno que Dios ha predestinado, según lo que Pablo dice en Romanos 8 y 9. Ya tiene la mente de Cristo, ya es amigo de Cristo. Y noten esta palabra que nuestro Señor usa, ya son mis amigos. Entonces nosotros debemos cuidarnos en cuanto al uso de la palabra amigo. Oh, yo tengo muchos amigos. Cristo tenía unos amigos, los que hicieron la voluntad de su Padre. Los demás son conocidos para nosotros. Yo conozco mucha gente que no son mis amigos, pero son conocidos. Y les hablo la verdad y la mayoría de ellos rechazan la verdad. Y así es. Los que son mis amigos de verdad son los que andan en la verdad. Entonces, yo sé que me explico. Entonces nos va a guiar. Y dice en 14, Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, todo lo que tiene el Padre le dio a Cristo. Y Cristo dice, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu va a revelar a nosotros, cuando le place a Dios, le va a revelar a nosotros las verdades. Un buen ejemplo, yo andaba por años en doctrina bautista. Ok, me dijeron que Cristo murió en la cruz, que derramó su sangre, pero hasta allí fue lo que me enseñaron, lo que predicamos, lo que cada semana dijeron del púlpito, es que uno tiene el libre albedrío para escoger para sí mismo lo que quiere hacer con esta información. Es mentira, la Biblia no enseña esto. Y decimos, si predicas parte de la verdad y parte mentira, todo es mentira. Y entonces así fue. Entonces vamos a 17:6 al 8. Cuando le dio placer a Dios abrir mis ojos a la verdad, hubo un cambio cuando hablamos los martes de hacer temblar los cielos y la tierra. Cuando Dios alcanzó a mí con la verdad, abrió mis ojos y mi oír con la verdad hace unos 10 años, hubo una revolución, se puede decir, en nuestra congregación. Éramos 150 personas, más o menos. Ya somos como 15, 20 al máximo en el edificio. Muchos se fueron. Cuando hicimos el cambio, empezamos a hablar de que libre albedrío es una mentira. Que Dios es soberano sobre absolutamente todo. Estas cosas, poco a poco, todos, casi todos, aparte de los 15 o 20 que se quedaron, se fueron. Y cómo hablan mal de nosotros hasta hoy en día. Bueno, entonces entendemos que la verdad es difícil entender si Dios no está dando la sabiduría. Si el Espíritu Santo no está revelando a la persona según lo que Dios manda, entonces no van a entender. Entonces estamos en 17, versículos 6 al 8. Juan 17, 6 al 8. Nos dice el Señor: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Andaban en el mundo, Dios los sacó, los arrastró, Juan 6:44, a Cristo, y ya son creyentes. Tuyos eran, notan que dice eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Por qué guardaron su palabra? Dice en Ezequiel capítulo 36, los versículos 22 y adelante, que Dios va a poner en nosotros su espíritu, va a cambiar nuestro espíritu y vamos a hacer sus mandamientos. Vamos a guardar su palabra porque Él ya habita en nosotros. Entonces guardaron su palabra porque el Espíritu estaba en ellos. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, otra vez, cuando hablamos de esta palabra recibir, tenemos que entender, en este caso es la palabra lambano, y lambano es como un vaso recibe agua. El vaso solamente, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. No es un partícipe activo en este hecho. Recibe el agua, pero alguien tiene que echar el agua. Y entonces cuando dice recibieron su palabra es porque Dios puso su palabra en ellos. No es porque ellos una mañana, como he dicho varias veces, se despertaron y dijeron, oh, me toca, me importa, es algo que yo quiero.
No, es porque Dios regeneró el corazón del creyente, porque desde antes de la fundación del mundo eran suyos, como Cristo lo dijo aquí. Y entonces versículo 9 dice, bueno, voy a terminar versículo 8. Y en verdad han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo no está orando por nadie más que los que son de Él. Tenemos que entender estas cosas y leer lo que está escrito y especialmente en el griego, obviamente, porque no todo se traduce bien. Pero notamos que los que tienen la mente de Cristo es porque son de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Efesios 3, 3 al 4. Efesios 3, 3 al 4. Quiero mencionar otra cosa. Yo he tenido plática con mucha gente que para apoyar su doctrina de que lo que predicamos es mentira, echan todo lo que dice Pablo fuera de la Biblia. Dicen que Pablo era un mentiroso y que su palabra es mentira y él no sabe nada, que habla contradicciones, contradice Dios. La razón que lo dicen, entienden esto bien, es porque si Pablo no es mentiroso y todo lo que dice es verdad, hay mucha gente perdida que cree que no está perdida. ¿Sí me explico? Es por eso que hay muchos que se creen cristianos, me dicen que Pablo es mentiroso. Y es por eso que nosotros andamos en mala doctrina. El problema es que si Pablo no es mentiroso, ellos andan en mala doctrina, entonces tienen que rechazar todo lo que dice Pablo. Escucha lo que dice aquí en Efesios 3, 3 al 4. Versículo 3. Por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras edades, este es versículo 5, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, hablando de los gentiles, nosotros, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Todo lo que acabamos de leer. El Espíritu va a dar a conocer todo lo que oyó, porque de Cristo y todo lo que tiene Cristo viene del Padre. Dice que los gentiles sean coheredores y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. Notan, aún Pablo dice, todo viene por el Espíritu. Cuando le dio a Dios placer revelar Cristo en Pablo. Entonces Pablo está revelando Cristo a nosotros por medio de sus escritos. Vamos a Filipenses 3, 15. Filipenses 3, versículo 15. 3, 15. Nos dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os los revelará Dios. Notan, todo viene de Dios. Dios va a revelar a quien desea revelar todas estas cosas. Entonces, cuando hablamos de tener sabiduría y la mente de Cristo, es la mente de Dios. Dios, como Cristo dijo, Cristo dio a los suyos todo lo que oyó de su Padre. Y dice que el Espíritu Santo va a poner el Espíritu en nosotros y va a hablar todo lo que ha oído. Entonces, vamos a Isaías 40, versículo 13. Isaías 40, versículo 13. Para entender algo muy importante. Isaías, perdón, me perdí. 40, versículo 13.
Versículo 13 nos dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Cuál es el punto? El punto es esto. Nadie, ni Pablo, ni yo, ni nadie puede penetrar la mente de Dios. Dios dijo, mis pensamientos son más altos que los suyos. Y aunque lo que conocemos es más de lo que conocíamos antes, nunca vamos a conocer por completo lo que está en la mente de Dios. Pero el creyente que es en Cristo, ha recibido todo lo que Dios permite que el creyente sepa. Entonces nosotros por eso andamos en varias etapas en nuestro crecimiento espiritual. Dios revela lo que desea revelar por medio de su Espíritu a su gente. Y por eso Pablo tenía una revelación obviamente más grande aún que Pedro a veces, porque Pedro dijo, muchas de las cosas que Pablo enseña son cosas difíciles. ¿Por qué difíciles? Recuerden, ya miramos la palabra, es difícil de traducir o interpretar. ¿Por qué? Porque estaba hablando algo muy diferente a lo tradicional, a lo que era el costumbre de los fariseos. Recuerden, aún Pablo dijo, era muy celoso por las tradiciones de sus padres. ¿Qué quiere decir? Que él andaba bien firme, con fervor en las cosas de sus padres. Bautistas lo hacen, pentecosteses lo hacen, católicos lo hacen, bien celosos por las cosas de su denominación. Pero no quiere decir que son celosos por la verdad, hasta que Dios viene y pone la verdad en nosotros. Vamos a Efesios, capítulo 1, 17 al 23. Efesios, capítulo 1, y los versículos 17 al 23. Muy bien. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Notan, Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Dónde viene este conocimiento? ¿Por leer las Escrituras? En parte porque Dios nos habla por medio de su palabra, pero es el Espíritu que nos habla. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza. Notan otra vez Pablo usando operación del poder. ¿De quién? De Dios en nosotros, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero. Tengo en mi libro un capítulo sobre Efesios 1:21, hablando sobre principado y todo y potestad. Muchos creen que tiene que ver con demonios y Satanás y todo esto. Estas palabras no se traducen así. De hecho, el uso de estas palabras en la mayoría del Nuevo Testamento tiene que ver con personas en autoridad sobre otras personas, como por ejemplo los fariseos y saduceos. Y versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la eclesía, la cual es su cuerpo. Noten lo que dice aquí. Cristo es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Eclesía son los llamados fuera. ¿Quién hace el llamamiento? Dios.
Dios llama a la persona para salir, ¿ok? Y llama a los que ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, la cual es su cuerpo, la plenitud, notan lo que dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a hablar sobre esto a profundo probablemente la semana próxima, pero vamos a leer un versículo más antes de terminar. Es Efesios 3, 18, 19. Efesios 3, versículos 18 y 19. Si nos alcanza el tiempo, vamos a leer un poco más. Dice, voy a empezar en 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en ágape, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer lo que es en español, amor de Cristo. Otra vez, cuando vamos al interlinear, entonces miramos que esta palabra amor es la palabra ágape. Por eso pongo la palabra ágape, porque yo no quiero que piensen como amor como el mundo cree que es el amor. Entonces dice, y de conocer el ágape de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Notan otra vez la palabra plenitud. Creo que hay tiempo para leer otros versículos. Vamos a Efesios 4, 11 al 15. 4, 11 al 15. Dice, y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya hemos visto esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo hablando de madurez, obviamente. Hablando de llegar perfecto, hemos visto teleios, y había otra palabra que ya se me olvidó, pero habla de llegar a un fin, a una meta, de llegar a ser un hombre, como dice, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Doctrina importa. Doctrina muy importante. Y entonces, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son muchos. Y algunos dicen esto de mí, porque pues así es. Obviamente, vamos a saber la verdad cuando Dios abre los ojos. Y los que predican la verdad tienen que pelear con los que predican la mentira. Y bueno, todos dicen, ¿cómo sabes que tienes la verdad? El Espíritu va a revelar. El Espíritu revela. Entonces, bueno, siguiendo adelante. Para que no seamos niños fluctuantes. Antes, hablando la verdad en ágape, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, eso es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí, unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en ágape. Una vez más. Voy a terminar aquí. El tiempo, obviamente, como digo, cada vez se va acabando. Vamos a seguir en Colosenses 2, 9 y 10 y hablar sobre esta palabra plenitud. ¿Qué quiere decir en cuanto a tener la mente de Cristo y la sabiduría de Dios? Y por qué los fariseos no podían entender el lenguaje de Cristo. Muy bien, por mientras es todo. Que Dios haga su voluntad en sus vidas y que sigan en este camino estrecho a pesar de lo que dicen los demás, a pesar de las dificultades, a pesar de todo. Y esto lo haremos si Dios permite. Chao.